Vamos a conversar a continuación con el doctor Francisco Sagasti, congresista del Partido Morado. Doctor Sagasti, tenga usted buenos días. Muy buenos días, señor Lara. Gusto de oírlo a usted y a todos los oyentes de UCI. Qué ocurrencia, doctor Sagasti. En principio, su impresión general respecto de lo que estamos pasando. Estamos a punto, aparentemente, de terminar una cuarentena domiciliaria el día 26, pero la idea es que a partir del 27, por lo menos eso lo he entendido, van a haber restricciones. ¿Cuál es su impresión? Porque hay también las voces en el sentido de que la cuarentena continúe. Mire, ahí yo creo que la situación hay que evaluarla día por día y hora por hora, dependiendo de la información que tengamos acerca de la tasa de contagio, nuevas infecciones, etcétera. Lo que está sucediendo a nivel mundial ya es un proceso de gradual relajamiento de las cuarentenas. En el Perú empezamos muy pronto y eso nos ayudó en cierta medida a que no sea explosiva la tasa de contagio. Ahora, si estamos listos para abandonar totalmente, abandonar parcialmente o mantener la cuarentena, es algo que solo sabremos a medida que nos aproximemos al día 27, señor Lara. No veo una manera de tener una bola de cristal en estos momentos. Usted ha visto cómo la información va variando momento a momento. Y en el caso de nuestro país, como hemos visto todos, la situación en cada una de las regiones es muy diferente, muy distinta. En algunos lugares se ha acatado con mayor rigurosidad la cuarentena. En algunos lugares, como en Lima Metropolitana, vemos que hay zonas en las cuales se ha acatado y en otras que no se ha hecho. No porque no quieran, sino porque no es posible. Recordemos la precariedad que tiene la mayoría de las personas en nuestro país, que hace que las maneras de ganarse la vida exijan salir y un contacto con compradores, con vendedores, con clientes, etcétera. Entonces, en resumen, le diría, es muy pronto todavía para saber exactamente con claridad qué va a suceder a partir del 27, pero lo más probable es que tengamos alguna eliminación de restricciones, a focalizar aquellas áreas en las cuales se puede dar mayor libertad a las personas para movilizarse. Esto se puede hacer tanto geográficamente como por tipo de actividad económica. Y yo espero que algo similar pueda ponerse en práctica, aunque el grado que tenga, como le he dicho anteriormente, es muy difícil de anticipar, señor Lara. Ahora, es una situación bien complicada porque incluso en su comentario usted lo ha dicho, en el sentido de que este gobierno, que es el que está, digamos, bajo la batuta de esta guerra, la está liderando, no solamente tiene que ver cómo va el tema de la pandemia en el Perú, sino también el tema económico de la gente, del día a día. Así es, ¿no? Y yo creo que a todos, no solamente a nosotros, a todo el mundo, esta situación ha agarrado desprevenida a muchísimos países, ¿no? Cuando empiezo a leer yo las cifras sobre Estados Unidos, en los cuales el número de desempleados en menos de 3 semanas subió a cerca de 20 millones de personas, es decir, los desempleados son más que toda la fuerza laboral que tiene nuestro país, y eso se produjo en un lapso de 3 semanas. Entonces, todos los sistemas están siendo desbordados por la naturaleza de esta pandemia, que es muy peculiar, y a pesar de que algunos expertos dicen que no es tan letal como otras enfermedades, lo que sucede es que nos ataca a todos en un periodo muy corto. El grado de contagio es pero tan grande que hace que esta pandemia se difunda de una manera muy acelerada. Y en segundo lugar, tiene otra característica, que muchas de las personas que ya están infectadas no tienen ningún síntoma, por lo menos por una semana, 10 días, y en algunos casos hasta más de 15 días. Entonces, la velocidad de contagio, más el hecho de que personas que están infectadas no tienen síntomas, hace que se produzca un salto enorme en el número de contagiados, que solo se ha podido mantener mediante estas restricciones. Ahora, estas restricciones afectan a todos por igual, pero tienen un peso mucho mayor
y hacen un sacrificio mucho mayor a aquellos que menos tienen. Y por lo tanto, el intento del gobierno de hacer llegar estos bonos y estos recursos, las canastas, y yo estoy escuchando llamadas de diferentes personas que me dicen que no me llega la canasta, que la canasta llega tarde. Hemos visto la información de que algunos municipios se demoran, otros municipios están tratando de comprar canastas, pero no encuentran productos en la zona aledañas y tienen que irse a otros lugares a comprarlo para poder traerlo. Nos ha agarrado, señor Lara, desprevenidos, en el sentido de que no tenemos la red de instituciones públicas y privadas que permitirían hacer llegar la ayuda a quienes más lo necesitan. Y esta es la principal lección que tenemos que tener de esta pandemia. Muy bien. Hemos dejado... Sí, perdón. Adelante. Siga, por favor. No. Hemos dejado de lado por demasiado tiempo instituciones como el vaso de leche, como los comedores populares, como las rondas, es decir, todas esas formas de asociación que nos sacaron adelante en momentos difíciles del terrorismo, de crisis de hiperinflación, de la epidemia que tuvimos con el cólera. En fin, el Perú tenía una densa red de asociaciones e instituciones que nos permitió hacer eso en un tiempo muy corto. Lo que sucede es que con la bonanza que tuvimos a partir del año 2001-2002, con este enorme crecimiento económico, bajamos la guardia, dijimos ya no es necesario. Y con todo el individualismo, hay que reducir el papel del Estado, reducir el papel de la sociedad, el individuo, hemos perdido esa capacidad de respuesta que ahora estamos tratando de recuperar a toda velocidad, pero con enormes dificultades, porque hay que hacerlo en semanas. Hay que hacerlo Entonces, esa lección es una de las principales que tenemos que aprender. Muy bien. La importancia que tiene el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Antes de entrar al tema del Congreso, rápidamente quería preguntarle cuál es su impresión, porque yo ya di mi comentario. Pienso, siento, percibo que el ministro de Educación está, digamos, desentendiéndose de los padres de familia que reclaman un pronunciamiento sobre el colegio o la escuela privada. ¿Cuál es su apreciación sobre eso? Mire, ahí tengo que ver exactamente cuál ha sido el planteamiento. Nosotros hemos estado en el partido dedicados a ver otro tema muy similar, que llegó a nuestra atención, que era el caso de las instituciones, de los institutos tecnológicos, que tienen cientos de miles de alumnos y que en este momento están en una situación muy difícil, similar, me imagino, y aún menos crítica que tienen los alumnos en primaria y en secundaria. Pero allí lo que hay que buscar, y acá puedo hablar con cierta propiedad solo sobre el tema de institutos, porque nuestra colega en la bancada, Zenaida Solís, ha presentado un proyecto en este sentido. Hemos tenido reunión con las personas que están a cargo de estos institutos, y lo que tenemos que hacer es buscar un cierto equilibrio, un balance. No podemos desmantelar, en el caso de los institutos tecnológicos superiores, no podemos desmantelar toda esa red que ha costado mucho tiempo en crearse y establecerse, y que tiene algunos privados y algunos públicos, pero la mayoría del servicio en este momento lo están dando los institutos privados y no públicos. Entonces, lo que hemos planteado allí es un tema de reajuste de pensiones, un tema de moratoria en algunos pagos, un tema de sacrificio por parte de estas instituciones técnicas superiores para poder reducir costos al mínimo y seguir contando con la participación de tantos alumnos que dependen de ellas. Ese es un justo medio. En el caso de las escuelas privadas, yo me imagino que el problema es mucho más grande. Ahora, conociendo al ministro, él fue director de GRADE, el Grupo de Análisis para el Desarrollo, de la institución que fundé yo hace más de 40 años, y sé que es un profesional comprometido, probo, y que tiene el interés de la mayoría de estudiantes en mente. Pero me da la impresión que no se ha dado cuenta que estamos en una situación inédita para el país, creo. Bueno, mire,
No lo sé, le digo, señor Lara. Cuando usted puede ver que en 12 días de trabajar casi 24 horas, porque fueron solo 12 días, el Ministerio de Educación logró pasar de educación presencial a educación a distancia, usando internet, usando televisión, usando radio, usando grupos comunitarios, adaptando el currículum que se tenía para educación presencial en 12 días para hacerlo a distancia. Por lo menos yo creo que ahí, en ese aspecto, yo veo una toma de conciencia. Ahora, yo me imagino que será cuestión, señor Lara, de ir poco a poco, ¿no? El día, desgraciadamente, solo tiene 36 horas cuando estamos en emergencia. Así es. El otro tema, doctor Sagasti, antes que se me vaya, ¿qué ha pasado en el Congreso con el tema de la alternancia? Yo pensé que ese tema de hombres y mujeres en el ámbito de participar en las elecciones ya estaba superado, pero aparentemente hay la intención de derogarlo. ¿Qué ha pasado? No, mire, yo creo que ahí son proyectos de ley, yo creo que no hay que alarmarse, lo más mínimo. Lo que se presentó es digamos, lo que está oficialmente presentado sobre la mesa en discusión en este momento, ¿no? Hay un proyecto que presentó Podemos con participación de Acción Popular, que básicamente lo que hacía era volver a las reglas de 2016, es decir, dejar todos los cambios que se habían avanzado en términos de reforma electoral en suspenso para el 2021. Y esto, evidentemente, lo que hacía era no solamente paridad, alternancia, elecciones internas, el tema de voto preferencial, el tema de hojas de vida de los candidatos, en fin, el tema, por ejemplo, quedaba fuera el tema de peruanos en el exterior. Entonces, ante una ley minimalista que básicamente de un plumazo mandaba toda la reforma electoral por la borda, el Partido Morado presentó una ley integral. Esta ley que presentamos nosotros, que es el proyecto de ley 5031, que presentamos el 17 de abril, el viernes pasado, lo que hace es dar una alternativa al proyecto de ley de Podemos y de Acción Popular. Nuestro proyecto lo que hace es conserva todos los avances que ya se han hecho y además de eso lo que hace es adecuar el calendario al tema de la epidemia y de la cuarentena. La única cosa que es ligeramente distinta, y me permite usted para explicar bien a los oyentes de esta importante emisora, es cuando se dice que quieren eliminar o no eliminar las elecciones primarias, hay que separar dos cosas. El proyecto que presentó Podemos y Acción Popular básicamente lo que hace es volver a la situación anterior en que se podía hacer por delegado, se podía hacer por elecciones un militante un voto, se podía hacer básicamente de acuerdo a lo que quisiera el partido. Nuestro proyecto de ley lo que hace es plantear la idea de elecciones primarias, internas, un militante, un voto, y organizadas por la OMPE para evitar cualquier manipulación. Qué bien. Me parece muy bien. Entonces, lo que le puedo decir es que la ciudadanía y el Congreso tiene dos opciones muy claras: o reforma integral ajustando el calendario o simplemente volver al pasado. Muy bien. Congresista Sagasti, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, señora, en cualquier momento, y saludos a todos los oyentes de UCI. Muy gentil. Ha sido el doctor Francisco Sagasti, congresista del Partido Morado. Pausa, regresamos.